conseguir ese permiso fue para defender mi libertad como adulto. No quiero ser tratado como un niño que el gobierno me diga esto te hace daño y por lo tanto no lo puedes tomar. Entonces, cuando se abrió esa perspectiva de que podía conseguirse que la Suprema Corte, la primera sala, dijera que es un derecho del individuo consumir marihuana, yo hice todo el largo camino y lo conseguí, lo acabo de conseguir hace poco tiempo. Una vez me entrevistó un periodista una vez sobre eso, cuando empezaron a salir esas cosas. ¿Y usted desde cuándo fuma marihuana? Le digo, no, nunca he fumado. Una carita como diciendo, bueno, y entonces todo este lío, ¿para qué? Para defender mi libertad y mi capacidad de pensar y decidir como adulto. Bueno, las drogas actúan porque se parecen a los neurotransmisores. Vean ustedes, aquí tenemos a los neurotransmisores estos de la felicidad. Vean ustedes, aquí están la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Y vean ustedes cómo las anfetaminas se parecen un poco, es decir, tienen una parte de su molécula que se puede sobreponer a la de los neurotransmisores. Entonces lo que hacen es suplantar al neurotransmisor, ya sea en el receptor o en el transportador. Ahora miren, más sorprendente todavía es el parecido de la mescalina, por ejemplo, que es el principio activo del peyote, con la norepinefrina. Y la psilocibina con la serotonina, vean, es prácticamente igual, es idéntica la molécula. Y está en esos hongos. Los hongos son como nada, ¿no? Son como agüita, ¿cómo van a tener una sustancia que es idéntica al neurotransmisor más importante de la parte emocional en el cerebro humano? Por nada más por decirles, los antidepresivos de última generación son bloqueadores del transportador de la serotonina. Entonces aumentan la cantidad de serotonina en la comunicación entre las neuronas y eso hace pasar al individuo de la infelicidad, de la disforia, a un estado normal de felicidad. Bueno, pues esa psilocibina es prácticamente idéntica a la serotonina. El éxtasis, no sé si ustedes lo conozcan, ya están un poquito grandecitos. Creo que no hay de adolescentes este asunto, pero es muy interesante. Esta es una droga que, según reportan los que la consumen, da una sensación, digamos que la palabra elegante es empatogenia, pero la palabra, lo que ellos escriben los muchachos es que los hace sentir queridos por los demás. Eso es extraordinario, ¿no es cierto? Como que uno se toma una pastilla y siente que los demás lo quieren. Entonces, pues los muchachos jovencitos que están en la adolescencia, que quieren ser parte de un grupo, que quieren ser aceptados, que quieren acercarse a una muchachita o un muchachito para propósitos de enamoramiento, pues se sienten encantados, se sienten aceptados, se sienten queridos, y eso es porque se tomaron una pastillita que lo que hace es modificar los niveles de serotonina, norepinefrina y dopamina en algunas zonas, seguramente en esa zona del circuito de recompensa en el cerebro. El éxtasis también describen mayor sociabilidad, euforia, en fin, estos efectos que tienen aquí. Todo eso es porque esas sensaciones están mediadas por esos neurotransmisores. Ahora, en el caso de la marihuana, es decir, cualquier bueno, déjenme pasar antes de la marihuana porque es más fácil, resulta más fácil. ¿Qué pasa con la cocaína? La cocaína, cuando yo era joven, o las anfetaminas, cuando yo era joven, estudiaba en el siglo pasado en la UNAM, las anfetaminas se vendían en la farmacia. Y los estudiantes, los malos, porque yo sí estudiaba todo el año, pero los malos se juntaban al final del examen y los días previos al examen o las noches antes del examen se compraban sus anfetaminas,
aumentaba su capacidad de concentración. Esa es una de las características de la cocaína, de las anfetaminas. Aumenta la capacidad de concentración, quita el apetito, quita el sueño y además se siente uno contento. Entonces pues estaban encantados los muchachos ahí en esa condición. Sí aprendían y al otro día presentaban su examen y no se les olvidaba lo que habían aprendido. Yo no tomé las anfetaminas entonces, pero sí las tomé después porque todavía se vendían en la farmacia. Yo ya había tenido mis hijos y había engordado y entonces por ahí las amigas decían, mira, cómprate esta pastillita y se te quita el hambre y en 3 meses ya estás como estabas antes. Bueno, pues fui por las pastillitas y las tomé y empecé a sentir algo tan extraordinario, bueno, una felicidad, algo increíble. Y me asusté, yo dije, esto por lo menos ha de ser pecado, por lo menos. Yo no la seguí tomando por eso, porque me dio miedo. Y qué bueno, porque muchas de las amigas mías ya estaban flacas como hilo y seguían tomando las anfetaminas porque ya habían desarrollado una adicción. Entonces, lo que hacen las anfetaminas y la cocaína es bloquear el transportador de la serotonina, de la dopamina y la norepinefrina. Y entonces, por eso dan esa sensación extraordinaria de felicidad. Ahora, con la marihuana tenemos lo mismo. Hay que buscar la marihuana natural. Ninguna droga actúa si no es porque se parece mucho a algo que está en el cerebro, para algo que está funcionando en el cerebro y que lo suplanta. En el caso de la marihuana costó mucho trabajo encontrar cuál era la marihuana natural. Tenía que haber una marihuana natural en el cerebro a fuerza. Entonces costó mucho trabajo, pero por fin se encontraron estas dos sustancias que ven aquí, la anandamida y el 2-araquidonoil-glicerol. Que vean ustedes, esta es la fórmula del delta-tetrahidrocannabinol y vean ustedes cómo hay una partecita de la marihuana natural que es idéntica a la del principio activo de la marihuana. Entonces, hay un receptor en el cerebro para la marihuana o para el THC. Vean ustedes, está por todos lados. Entonces, esa marihuana natural seguramente es la que nos está permitiendo tener los efectos que tiene la marihuana, que son, según reportan, porque yo no, como les digo, nunca la he probado, son de tranquilidad, de cierto modo estar tranquilo frente al mundo. Hay un chiste que les voy a contar porque es muy simpático, que hay algunos drogadictos metidos en prisión. Y entonces los de la cocaína y las anfetaminas dicen, no se preocupen, ahorita que vengan los carceleros, los agarramos, los sometemos, abrimos los barrotes y nos vamos. Los del psicodélico dicen, no se preocupen, mejor nos convertimos, nos consumimos los psicodélicos, nos transformamos en luz y salimos por el mundo. Y los de la marihuana dicen, bueno, a ver, ¿por qué no primero nos fumamos un porrito y ya luego vemos? Entonces es muy representativo de lo que hace cada una de las drogas. Entonces, costó trabajo, como les digo, encontrar a estos endocannabinoides, así se llaman, endocannabinoides porque son nuestro endógeno, cannabinoide, parecido a la cannabis. Entonces los endocannabinoides se descubrieron buscando en dónde actuaba la marihuana. Y esos endocannabinoides tienen efectos importantes en la maduración del cerebro. Se me hace que metimos la que no era, pero no importa. De todos modos nos arreglamos bien. Bueno, a ver, todas las drogas, todas actúan en ese circuito
de recompensa, en ese circuito del que hablamos, algunos en el área ventral tegmental, otros en el núcleo accumbens, pero todas las drogas actúan ahí exactamente en ese circuito. Ahora, los endocannabinoides tienen, a ver, déjenme ver porque si resulta que no, sí está bien. Todos los endocannabinoides tienen funciones muy variadas en el cerebro. No son neurotransmisores en sí mismos, sino que modulan la liberación de los neurotransmisores. Entonces, por eso tienen efectos muy generales en el cerebro. Y así van teniendo sus efectos. Ahora, ¿qué pasa con el enamoramiento? Como yo ya había probado las anfetaminas y ya me había enamorado la de veces, pues yo sabía que era lo mismo, que se sentía lo mismo, se siente el high ese que se siente con el enamoramiento, es igualito al de las anfetaminas, por lo menos. Entonces, pues eso yo ya sabía que tenía que estar en ese mismo circuito, pero lo que nunca me imaginé es que iba a haber un apoyo de instituciones de financiamiento, de los institutos de salud de Estados Unidos, para buscar en dónde está el sustrato del amor romántico. Cuando así se busca, si ustedes quieren buscar en internet, en inglés, por ejemplo, buscan Romantic Love, porque lo que vamos a hablar aquí es del enamoramiento, no de, digamos, el sexo. Es decir, todos sabemos que puede haber sexo sin amor y amor sin sexo, es clarísimo. Entonces, lo que son dos fenómenos diferentes, y aunque en términos de estimulación sí pueden estar entrelazados, en términos de los lugares que se activan en el cerebro con los dos tipos de conducta, son muy diferentes. Entonces, pues bueno, yo ya sabía que cuando buscara el enamoramiento iba a estar en ese circuito mesolímbico cortical del que ya habíamos hablado. Ahora, también encontraron que el amor no dura para siempre, ya lo sabemos todos, y menos mal, porque uno está en esa etapa así, pues más bien está medio tonto, no está lo único que está pensando es en la persona, recordando los momentos, en fin. Entonces, más vale que no dure mucho. Se ha calculado el grueso de la curva de distribución por aquí, que más o menos está entre 3 y 6 meses ese sentimiento del enamoramiento. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa después? Una cosa es el enamoramiento y luego eso se va transformando en otro tipo de sentimiento. Entonces, en el que se involucran otros neurotransmisores y algunas neurohormonas como la vasopresina y la oxitocina. En la atracción sexual, pues funcionan las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos. En el amor romántico ya vimos dopamina y norepinefrina, pero es cierto que si hay atracción sexual se puede potenciar el amor romántico, y el amor romántico pues tal vez también, o sin duda, puede enriquecer el acto sexual. Entonces, pero luego se transforma, como vemos, se transforma en un sentimiento de apego, de amistad, y estos otros sentimientos están mediados por estas neurohormonas, la vasopresina y la oxitocina. Para la oxitocina se considera, por lo que les voy a platicar ahorita, que puede tener que ver con la monogamia. Ustedes saben que hay especies animales monógamas. En el hombre yo creo que naturalmente no somos monógamos, es la cultura que nos encasilla en ese tipo de conducta. Pero lo que sí es muy interesante es que hay unos ratoncitos en Montana, a saber por qué hay en Montana, unos ratoncitos que son monógamos, de una especie determinada, conocida, son monógamos y se parecen, digamos, en términos, son muy cercanos como especie a otros ratoncitos que también viven por ahí,
que no son monógamos. Entonces, bueno, buscando cuál puede ser la diferencia en el cerebro entre estos monógamos y los no monógamos. Y encontraron que los monógamos tienen una cantidad mucho más alta de receptores a la oxitocina. Entonces, para experimentar, para comprobar si eso tenía que ver con la monogamia, pues lo que hicieron fue administrarles a estos ratoncitos monógamos un bloqueador del receptor a la oxitocina. Resultado, se olvidaron de la pareja y a vivir una vida con todos los demás animalitos. Entonces, eso puede indicar que, en efecto, la oxitocina tiene importancia en esta transformación del amor romántico a este tipo de sentimiento más tranquilo. Ahora, también la serotonina, el enamoramiento tiene que ver con, produce infelicidad. Todos ustedes, estoy seguro que no han tenido tanta suerte de nunca haber experimentado el dolor del desamor, seguramente lo han experimentado. Entonces, pues eso, ¿qué tiene que ver? ¿Cuáles son? ¿Qué neurotransmisores tienen que ver? Pues se supone o se ha pensado que en el caso de la abstinencia lo que hay es menos cantidad de dopamina en ese circuito mesolímbico cortical. La abstinencia es el dolor del desamor. Y es posible pues que la dopamina esté interviniendo en eso. En el caso de los celos, que también son una fuente importante de felicidad asociada con el amor, pues parece que es un asunto de ansiedad, es una ansiedad, un temor a que la persona amada esté alejándose o teniendo otro tipo de conexiones, en fin. Eso parece que está más ligado con la serotonina. Entonces, el problema tanto del enamoramiento como de las drogas es que nos vuelven esclavos del cerebro, esa es la verdad. En las drogas es clarísimo que se pierde esa libertad porque uno ya está más vulnerable. Cuando estás enamorado estás vulnerable porque puedes sufrir en cualquier momento, ya no eres libre de decidir tu vida y de sentirte contenta por lo que normalmente te hace sentir contenta. Eres vulnerable, en cierta manera has perdido tu libertad. Entonces, ¿qué es lo que nos hace, qué es lo que produce esta pérdida de libertad? Pues es obviamente la adicción, que existe tanto en el caso de las drogas como en el caso del enamoramiento. Es adictivo, uno acaba de dejar a la persona que ama y ya está sintiendo que cuántas horas faltan para volverla a ver, o le está marcando ya en el teléfono, mandándole mensajes. Es una adicción total. Entonces, ¿qué es lo que produce la adicción? Para las drogas se está conociendo un poquito más. Lo que sucede es que para tener esos neurotransmisores en su sitio y actuando para la comunicación entre las neuronas, es un proceso de mucho gasto energético para el cerebro. Tiene que sintetizar los neurotransmisores, tiene que llevarlos al sitio de atravesar todo el axón y colocarlos en las vesículas. Tiene que mantenerlos guardados en las vesículas y solo liberarlos cuando va a haber comunicación. Entonces es un proceso energéticamente muy caro y el cerebro se da cuenta por la neuroplasticidad de que le está llegando de fuera algo que no solo es igual al neurotransmisor, no solo funciona igual, sino mejor. Entonces, ¿qué hace? Empieza a bajar todo el proceso de formación y ubicación de los neurotransmisores. Se empieza a confiar en lo que está viniendo de fuera y entonces, para volver a sentir la misma felicidad que se siente con las drogas, se va a necesitar cada vez más, vamos a ponerlo así. Nuestro nivel normal de felicidad está dado pues generalmente por el entorno. Yo creo que solo personas muy introspectivas tienen felicidad por ellas mismas. Casi nuestra felicidad viene de fuera, viene de nuestras relaciones con las demás, ver la naturaleza, la hermosura de la naturaleza,
la belleza de las artes, en fin, viene de fuera, otra vez la comida, el estímulo de trabajo, en fin. Entonces, eso está mediado por los neurotransmisores. Si le ponemos número, la felicidad que sentimos normalmente, vamos a ponerle 4. Si subimos si consumimos una droga, pues tenemos 4 del neurotransmisor y 2 de la droga, 6. Mayor felicidad. Pero con el tiempo empieza el cerebro a producir menos neurotransmisor. Entonces, en lugar de tener 4 aquí, tenemos 2. Nos tomamos la droga y nomás llegamos a 4. No sentimos lo que sentíamos antes. Entonces, hay que tomar más droga para volver a sentir lo mismo. Y eso es lo que se llama tolerancia, es decir, no sé por qué se llama tolerancia, pero así se llama, que necesitas cada vez más droga para sentir lo mismo. Esa es una característica de las drogas. Pero también, cuando ya no hay droga, cuando ya ha pasado el tiempo suficiente para que el cerebro haya entendido eso y esté elaborando menos neurotransmisor, cuando ya no tomas la droga, no llegas aquí, porque no tienes los 4, nada más tienes 2 aquí. Y este 2 te baja a un nivel de infelicidad. Y entonces, ya como ya no tienes la droga y ya no tienes el neurotransmisor, entonces estás en un estado de infelicidad. Y eso es lo que hace que la gente vaya a buscar la droga a como dé lugar, para por lo menos sentirse aquí, ya no digamos acá, por lo menos aquí. Entonces, esos procesos de acomodamiento, de adaptación del cerebro a la droga, es lo que causa la adicción. Ahora, vamos a volver un poco al enamoramiento. El enamoramiento es específico, ¿cierto? Uno se enamora de una persona en particular. Yo siempre digo que generalmente el peor, pero no es el muchacho que mira, la familia, nos conocemos, somos tan compatibles. No, quién sabe de quién, pero es ese. Entonces, ¿por qué de ese y por qué no de los otros? Si ya sabemos los neurotransmisores, ya sabemos el sitio donde tiene lugar la sensación de felicidad por el enamoramiento, pero no sabemos por qué uno y no el otro. Entonces, en un momento dado se habló de las feromonas, pero en todo caso las feromonas nada más son para la atracción sexual y además tampoco funcionan en el humano, en la rata sí funciona, pero en el humano no, porque el epitelio nasal, que es el que se conecta, con el que se conectan las feromonas, no existe en el humano. Entonces las feromonas no son esas. Y entonces a mí me gusta pensar que son las neuronas espejo. Vamos a platicar entonces ahora un poquito de estas neuronas espejo. Las neuronas espejo se descubrieron hace ya tiempo, unos 20 años yo creo, en un laboratorio de Italia, unos italianos que tenían un mono con electrodos, estaban registrando las neuronas de distintas partes del cerebro. Y resulta que el investigador que estaba sentado ahí mirando el experimento, viendo cómo procedía el experimento, estiró la mano para tomar algo, una bebida o alguna cosa. Y entonces vio que había unas neuronas en el cerebro del mono que se activaban porque él había extendido la mano. Entonces, bueno, pues otra vez la suerte y la agudeza del investigador de no dejar pasar cosas que son interesantes, volvió a estirar la mano y se volvieron a activar las neuronas. Bueno, lo repitió hasta que ya quedó convencido de que cada vez que estiraba la mano para tomar el refresco, las neuronas del mono vibraban. Y entonces les llamó neuronas espejo porque son como, están reflejando lo que hace otra persona. Se encontraron en los primates, después sí se encontraron también en el humano. Y vean ustedes, por ejemplo, aquí en el cerebro, estas son las zonas del cerebro, está la cosita, las zonas del cerebro
o, bueno, aquí arriba, las zonas del cerebro en donde está, digamos, cuando está estirando la mano el investigador. Entonces también ahí tiene que haber las neuronas motoras, las que se están moviendo, y esas no aparecen en el mono, pero sí aparecen unas zonas que también están activas en el cerebro del que está actuando. Entonces, bueno, ya empezaron con esas neuronas espejo, estudiaron mucho de ellas porque son las neuronas de la empatía, son las neuronas que nos hacen sentir empatía o antipatía por otros. Todos hemos experimentado el hecho de que vemos a alguien, nada más lo vemos, todavía no sabemos ni cómo es, ni cómo tiene la voz, nomás lo vemos si ya nos cayó bien o nos cayó mal, ¿cierto? Sin que medie nada más. Es que esas neuronas responden al lenguaje gestual, a cuando se hace conexión con los ojos y se ve el lenguaje gestual, entonces esas neuronas responden. Y en algunos casos son sintiendo, digamos, estableciendo esa empatía, y en otras son limitando esa empatía. Entonces esas neuronas son más activas en las mujeres. Yo creo que sí es muy claro que somos más empáticas. Otra vez el centro, la curva de distribución, si el grueso de la población, en las mujeres hay más empatía, más compasión, digamos, si alguien está sufriendo. Otra vez, no se olviden que es el grueso de la población, puede haber los extremos, las diferencias notables. Entonces, estas neuronas aparentemente facilitan la interacción social. Yo creo, es decir, eso es una creencia mía porque no está basada en ningún experimento, que son esas neuronas espejo las que nos hacen acercar a alguien que es el primer contacto con alguien que puede despertar el enamoramiento. Claro, ya después, si resulta que con ese primer contacto, pues resulta que la persona tenía algunas características que no van para nada con nosotros, pues se puede ir modificando el sentimiento, pero el inicial puede ser, yo creo, ese amor a primera vista, que sí existe, pues, el amor a primera vista está mediado por las neuronas espejo. Claro que estas neuronas espejo están en la corteza parietal, pero tienen conexión con el sistema límbico, con el sistema de las emociones. Entonces sí podemos pensar que pueden tener ese papel como iniciadoras de esta aproximación amorosa. Ahora, pues a nadie le importa tanto el enamoramiento, porque finalmente pues, lo tenemos y no hay problema. Pero sí empezó a surgir el interés por estas neuronas espejo en patologías como la esquizofrenia y el autismo, en las cuales una de las características importantes, la esquizofrenia es una patología muy, muy compleja, pero una de sus características importantes es una baja capacidad para la interacción social y afectiva, una incapacidad para amar, no nada más el amor romántico, sino el amor, el afecto por los demás. Hay una especie de platitud, de aplanamiento social en el caso de la esquizofrenia. Lo mismo pasa con el autismo, que es una enfermedad muy complicada, una enfermedad del neurodesarrollo muy compleja, con muchas manifestaciones. Por ejemplo, de hecho ya no se habla de autismo, sino de un espectro del trastorno del autismo. Entonces hay personas en la parte, digamos, más baja desde el punto de vista cognitivo, niños que pueden ser pues con una capacidad intelectual limitada, y en el otro extremo de la curva están los jóvenes o los niños que tienen este síndrome de Asperger, que seguramente del que ya han oído hablar,
que tienen una inteligencia superior a la normal, superior a la media. Pero lo que es igualito en todo el espectro del trastorno autista es esta incapacidad para establecer relaciones sociales, para llevarse bien con los demás. Entonces eso pues les crea muchos problemas. Los Asperger, que son tan brillantes y tan interesantes, digamos, desde el punto de vista intelectual, pues no pueden actuar socialmente y eso les crea muchos problemas. Los niños también no quieren saber nada ni de papás ni de amigos, quieren estar solos en su mundo. Entonces la idea es, ¿les pasa algo en estas enfermedades a las neuronas espejo? Pues por mucho tiempo se empezó a ver y no se encontraba ninguna diferencia en cómo se activaban, en fin. Pero con el tiempo, cuando ya se fue estudiando más el conectoma humano, ¿se acuerdan ustedes que hay un proyecto muy ambicioso en el que, parecido al genoma, que se identifican los genes, en el conectoma se trata de identificar las conexiones entre las neuronas? Es mucho más complejo, evidentemente, que encontrar el genoma. Y bueno, se están ya obteniendo resultados y esos estudios lo que están mostrando es la ubicación de las conexiones, digamos, la conexión anatómica entre las neuronas, pero todavía más importante, la fuerza con la que esas conexiones están comunicando a las neuronas. Y lo que se vio en los niños con autismo es que las conexiones de las neuronas espejo son muy poco fuertes, digamos, son débiles al principio. Bueno, ahí lo ven, aquí está. Cuando nace y aquí está en años, a ver, déjenme ver. Está desplazado, sí es cierto que hacia los 30 años, no llega hasta los 50, es a los 30 años, más o menos va habiendo un incremento en la fuerza de las conexiones de estas neuronas espejo en el autista, de modo que va aumentando su sociabilidad con el tiempo. Y hacia los 30 años uno puede pensar que ya está en mejor condición. Lo mismo pasa con los Asperger, aunque ahí está más prolongado. Ahí sí se necesita tal vez más tiempo para recuperar esa sociabilidad que pensamos que puede tener que ver con el enamoramiento. No, perdón, con la sociabilidad. Tampoco el enamoramiento tampoco es muy fácil, tanto en los jóvenes con esquizofrenia como con los niños con autismo. Entonces, bueno, pues volvamos al enamoramiento ya para la parte final de esta plática. Ya vimos que el enamoramiento es una fuente de felicidad o de felicidad que tiene efectos parecidos a los de la droga, que es adictivo, que está